cuando ya va abarcando más lugares a nivel, o sea, más continentes, hablamos de pandemia, que es lo que ha pasado con el COVID. Los hospitales colapsan, se empieza a retomar medidas de seguridad y también es una manera, ¿por qué no?, de poder repensar la manera de trabajar y es lo que nos ha ayudado con el COVID, ¿no? Es lo que actualmente nos da esta posibilidad de hoy poder reemplazar una clase de manera virtual con mayor facilidad que antes. Sí teníamos la tecnología, pero la pandemia ha ayudado a eso. Algo bueno hay que sacarle porque obviamente ha restado vidas tanto profesionales como de la población. Entonces ahora vamos a ver justamente sus conceptos básicos de la epidemiología. Que es epidemiología, no es nada más que el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades. Pueden ver las diapositivas, he cambiado. No, doctora, sí, Ya, en la primera. ok, entonces haremos así. Ahora, Sí, ahora sí. ya, gracias. Vamos a hacerlo así. Ok. Entonces les decía que epidemiología no es nada más que el estudio de cómo se van a distribuir las enfermedades en las diferentes poblaciones, ¿sí? Además de poder identificar qué factores influyen o determinan esta distribución. El epidemiólogo, de hecho, ustedes saben ya como médicos, están indagando, ¿no? Cada vez que tienen un paciente, ustedes van indagando cómo ha sucedido la enfermedad, cuáles son las características de esta enfermedad, cuáles han sido los contactos, dónde ha podido ser la infección, van haciéndolo de manera individual. Pero el epidemiólogo ya hace este estudio de manera grupal, por así decirlo, ¿no? El epidemiólogo cura y salva y trata poblaciones, a diferencia del clínico. El clínico cura, trata, diagnostica al individuo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un epidemiólogo y un clínico. La epidemiología también está considerada como el estudio de la distribución de lo que vienen a ser los determinantes tanto de la salud como aquellos sociales y de cómo se van distribuyendo las enfermedades en las poblaciones con el fin de poder permitir hacer una planificación racional de los servicios de salud. Eh, Cuándo aperturarlos, cuándo cerrarlos realmente, o tal vez abrir lo que se hablaba en COVID, hospitales verdes, ¿no? Que sean netamente para patología eh, que no esté contagiada con COVID, ¿no? Porque era el miedo igual de ir por una apendicitis y que me contagie con COVID y a la final te terminaba eh, complicada con el COVID o fallecía de COVID. O lo que actualmente es el efecto rebote de la pandemia, como no han, como era algo nuevo, no ha habido esta planificación realmente oportuna, si se ha dado después, de poder tener lugares donde lleven a los niños a vacunar sin miedo. Y por eso tenemos hoy un efecto que es justamente brotes de sarampión. Es más, muchos países están a punto de perder la certificación que da la OPS libres de sarampión, porque era una enfermedad que estaba controlada. Pero la vacuna, si bien obviamente sabes que la vacuna eh, no evita que te enfermes, pero evita las formas graves. Y un caso de sarampión en temas de salud es un indicador muy malo en lo que indica la calidad del cuidado de la salud en esa población, ¿no? Entonces, justamente estas planificaciones sirven para evitar caer en estos errores, ¿no? Que los servicios de salud tengan estrategias. Cuando ha habido el H1N1, no sé, ustedes han de ser muy pequeños, igual se han empezado a tomar acciones, se han habilitado salas de aislamiento para primero identificar si era o no y darle un tratamiento oportuno. Y es así, o sea, se van dando ciertas planificaciones en cuanto a medicación, medidas preventivas como la vacuna, cómo, a quiénes vamos a dar. La vigilancia de las enfermedades, que es igual otro punto dentro de la epidemiología, es importante para hacer un seguimiento de cómo estas van evolucionando, cuál la característica, cuál su desarrollo en los diferentes territorios. Y la implementación y evaluación de programas de prevención y control, ¿no? Eso es una definición que complementa la OMS de epidemiología. Entonces, no se van a olvidar algo breve y pequeño que es epidemiología, no es nada más que el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en poblaciones y cuáles son los factores que influyen o determinan su distribución. Hemos hablado de epidemiología en el concepto de la OPS, en que nos decía que también habla del seguimiento y el estudio de las determinantes de salud y sociales, ¿no? Ustedes lo conocen, conocen
Campos de Salud de la LONDE, ¿verdad? Donde hablamos justamente de una distribución en cuanto a lo que es la importancia que debemos dar a estos campos, ¿no? Dentro de ellos, bueno, tenemos primeramente los factores, lo vamos a ver que le damos mayor, debería darse mayor importancia que estilos de vida del individuo, ¿no? Si trabajamos en estilos de vida saludables, porque claramente en el COVID igual hemos visto esto, o hablamos del estilo de vida para cualquiera de las patologías transmisibles, un estilo de vida, hablamos de lo que es la higiene, la limpieza, ¿no? Entonces, eso es lo que determina el lavado de manos correcto. O también los que se vuelven como estilos de vida no saludables, como el fumar, beber, tener sobrepeso, obesidad, puede llegar a que una patología muy básica se complique y pueda llegar a la muerte, ¿no? Estos estilos de vida son características que podemos llegar a trabajarlas y obviamente modificarlas, a diferencia de lo que es los aspectos biológicos o genéticos. La edad, sabemos que hay enfermedades que son más peligrosas en ciertas edades, sobre todo en edades extremos, ¿no? En los pequeños como en los adultos mayores, ¿no? En niños y adultos mayores, pues son poblaciones vulnerables. En sexo hay patologías que son mucho más predisponentes en mujeres que en varones. Vayámonos al caso de chikungunya, que se están dando en Santa Cruz varios casos, a quien cuidamos igual bastante a la mujer. ¿Por qué? Por el hecho que esta mujer se puede embarazar, tiene que tener cuidado, si está embarazada, pues va a afectar al producto y eso es lo que tenemos que evitar. Y factores constitucionales o genéticos, ¿no? Que pueda tener la persona, eso no lo vamos a cambiar, pero son factores que el epidemiólogo debe tomar en cuenta al momento de hacer su planificación de la vigilancia epidemiológica o de las acciones a tomar. La comunidad influye bastante para poder tener controlado lo que son las determinantes sociales, como viene a ser la vivienda, cuál es la vivienda, el tipo de calidad en estas patologías, sobre todo en que se da en esta época de lluvias, como lo que viene a ser dengue, mmm, chikungunya, malaria y estas enfermedades tropicales, hay que ver que la vivienda esté bien cuidada, que no tengamos criaderos de los mosquitos, ¿no? Del vector. Servicios de atención en salud, hay accesibilidad, no hay, cuenta con el equipamiento, ¿no? Agua y saneamiento, muy importante para enfermedades infectocontagiosas por el lavado de las manos. El desempleo, si no tenemos trabajo, no podemos generar dinero, no vamos a poder alimentarnos bien, por lo tanto somos más predisponentes a enfermar dependiendo qué factores más tengamos. El ambiente laboral, de una otra forma, estresa. Hay patologías, obviamente hablamos de las no transmisibles, que por el estrés pueden detonarse, vale decir hipertensión arterial, la misma diabetes, y incluso, bueno, va de la mano con la alimentación, antecedentes genéticos, pero igual el estrés puede llegar a detonar lo que es cáncer, ¿no? La educación fundamental, se supone que poblaciones que tengan un nivel, un grado académico que mínimamente han ido a primaria, pues se supone que van a tener menos riesgo de enfermar porque se les va a enseñar a cuidarse la salud. Van a saber entender lo que se les va a decir. Pues la educación es fundamental. Dos pilares fundamentales, hacer que elecciones subnacionales, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué están proponiendo para dos temas importantes para nuestro sector, porque ustedes van a ser dentro de muy poco ya colegas, y tienen que velar por la salud de la población, ¿no? Que es importante encontrar en las propuestas de los candidatos qué oferta y cambios o apoyo da a educación y a salud, ¿no? Porque un pueblo sin salud, pues obviamente no va adelante y un pueblo sin educación es fácilmente manejarlo y es fácilmente que pueda tener ciertas complicaciones en temas de salud. Y bueno, hablamos igual de otros temas que son ya la parte misma de ciertos núcleos, ¿no? Las formas, eh, los medios laborales que tenemos ellos para subsistir. Y me quedé con eso, ¿no? Condiciones de la vida y el trabajo. Aquí tenemos de la vida, los desempeño, desempleo, perdón, agua y saneamiento, servicios de atención, salud y vivienda. Y del trabajo, el ambiente laboral, la educación y ciertos trabajos que pueden poner más en riesgo a la población,
como la agricultura, el trabajar en talleres donde se hace trabajo muy pesado, dependiendo cuáles características, nuestro sector también es muy vulnerable, ¿no? Porque a veces no nos dan los implementos adecuados, como así nuevamente voy a trabajar bastante con la pandemia porque ustedes la han vivido. Y se expone, ¿no? Mucho más el médico y es más de estudiantes, ustedes están expuestos a diferentes enfermedades, por eso les exige dentro de un ambiente hospitalario el uso del barbijo. Debe ser ya algo propio del profesional médico porque estamos en constante contacto con diferentes patologías y si tenemos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que esta enfermedad se detone o se complique, pues debemos cuidarnos mucho más, ¿no? Ahora, con esas dos definiciones y lo que hemos hablado, pues hay propuestas de definiciones. Yo les doy esta propuesta. Diríamos entonces que la epidemiología es el estudio de la distribución de los determinantes de la salud y de la enfermedad en las poblaciones específicas, además de la aplicación de los resultados del conocimiento y evidencia epidemiológica para mejorar la salud y calidad de vida en estas poblaciones. Es una propuesta, pueden hacer muchas otras. No sé si alguien me quiere decir, tal vez ha leído la definición de epidemiología en MOPS y podemos empezar a participar. Y les he dicho que la participación igual yo la voy tomando en cuenta. Si alguien se anima, pues levanta la mano y me la dice. Ya, el concepto básico que les he dejado es el primero que les he dado, ya está otro complementado del OPS y este sería una propuesta tomando en cuenta la descripción que hemos hecho de los determinantes sociales, así como también las dos definiciones anteriores. Otra propuesta, mientras se va realizando más, o sea, teniendo mayor acceso a lo que es justamente la información, podemos ir tal vez asentando más esta definición. La epidemiología va a estudiar el desarrollo de incidencia y prevalencia. ¿Quién me quiere decir qué es incidencia? Adelante, Nicole. Sí, la incidencia siempre se refiere a nuevos casos, a el estudio de los casos que hay. ¿Ya? ¿Casos de qué? Puede ser de alguna enfermedad, de alguna patología. Muy bien. Algo más que complementar. ¿Te animas o hasta ahí estamos, Nicole? Con prevalencia tal vez, que la prevalencia no es el estudio de los nuevos casos, sino ya la carga de antiguos y nuevos casos. Ya. Nicole, apellido. Paita. Ya. Sadia y luego Adriana. Sadia. Si no, Adriana, tienes la palabra. ¿Estabas con la mano? Sí. Adriana. ¿Nada? ¿Se callaron o no tienen acceso al micrófono? A ver, ¿Me puedes repetir, por favor? la pregunta, ¿qué es incidencia? Y como ya nos ha ayudado Nicole, ¿qué es prevalencia? Entonces vámonos a Ariana y luego Alejandro. Ya, doctora. En sí, según yo, la incidencia, bueno, el concepto que tengo es que va a medir el número de casos nuevos de una enfermedad que aparezca en la población en un periodo determinado. Ya, muy bien, Ariana. ¿Ariana apellido? Ariana Mendoza. Mendoza. Alejandro. Doctora, en cuanto a la prevalencia, si no me equivoco, se puede diferenciar en dos, que es uno que es puntual, quiere decir en el momento específico de cuántos casos hay, tanto antiguos como nuevos, y la prevalencia de periodos, si no me equivoco, que es en un intervalo de tiempo, o sea, con limitaciones de tiempo, ¿no? Ya, ya, a ver, nuevamente defíneme qué es prevalencia. La prevalencia es el número total de casos, tanto los antiguos como los nuevos, de una enfermedad. Ya, muy bien. Ale, apellido. Moscoso.
Excelente. ¿Algo que me hayan dicho los compañeros Alejandro y Shadia que quieran complementar? Doctora, yo quería decir que la prevalencia era una medida que se da dentro de la epidemiología que indica la proporción total de personas. No, sí es una medida de la epidemiología, pero no es ello. Ahí vamos a ir revisando los conceptos, ¿ya? ¿Ale? Bueno, sí, me gustaría complementar que la incidencia mide el riesgo de enfermedad porque evalúa justamente los números de casos nuevos de enfermedad. Entonces, con eso podemos ver el riesgo que hay de la enfermedad. Y la prevalencia justamente mide qué tan frecuente es la enfermedad. Ya. No se olviden, incidencia, número de casos nuevos. Como han dicho los compañeros, no me acuerdo quién ha dicho exactamente, 3 componentes. Y vamos a ver ahí lo que son las variables o características de una determinada población en un determinado momento de una enfermedad. ¿Ya? Entonces estamos hablando de lugar, tiempo y enfermedad en este caso. No se olviden esas variables, ¿ya? Y la prevalencia son número de casos nuevos y antiguos, que se hace seguimiento de enfermedad, algo que decían, no recuerdo quién, justamente es para hacer estas medidas y el hacer un seguimiento constante de esto es para tomar acciones y prevenir que se den complicaciones, que se vuelvan a dar picos de la enfermedad, ¿no? Eso lo vamos a ver en el canal endémico. Alejandro, apellido. El último Alejandro que participó, ¿cuál es el apellido? Es Alejandro Morales Morales. Morales, Morales. Listo, ya, sigamos avanzando. ¿Se puede ver? No se ve. No, doctora. ¿Ahora? No, todavía no. Ya, una vez más, vamos. Ok, ¿ahora sí? Sí, doctora. Gracias. Entonces, otra propuesta de definición tomando en cuenta estas 2 medidas importantes en epidemiología es que justamente la epidemiología estudia el desarrollo, o sea, cómo se va dando los casos nuevos, incidencia, así como los casos antiguos y nuevos, que es prevalencia de las enfermedades mediante un proceso dinámico y continuo de acuerdo a las determinantes de salud en un grupo de la población. No se olviden que estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? De las enfermedades en una determinada población y en un tiempo determinado. Otra definición podemos tenerla acá, que es la ciencia que va a estudiar e investiga. Hace bastante investigación, ahí van a ver, van a tener que aplicar lo que han aprendido en metodología de investigación, pero ya basándolo otra receta que es el método epidemiológico. Estudia e investiga de manera dinámica en base a las determinantes de los procesos de salud y enfermedad en poblaciones y lugares específicos como medio para mejorar la salud de la población. ¿No? O sea, lo hablamos acá ya como una ciencia. Investigación, estamos ya colocando un componente más a la definición de manera dinámica, porque va viendo sus cambios, ¿no? De nuevos, de antiguos a nuevos, las características propias de esa enfermedad en la población, porque hay que estudiar cuáles son las determinantes de población a población, van variando las determinantes. Mario Bunge justamente habla que la epidemiología no es nada más que obviamente la aplicación en base a lo que viene a ser la matemática, la lógica matemática, hablamos de la formal, y la fáctica que nos habla de los hechos, ¿no? Eventos naturales y socioculturales que se puede dar que coadyuvan a un determinado proceso de la enfermedad. Dentro de cuando les iba mostrando los componentes o los contenidos, hemos hablado que íbamos a ver los tipos de epidemiología.
Hemos dicho que tenemos 3, ahora vamos a ver 2 de ellos. Uno es la epidemiología descriptiva, que justamente como su nombre lo dice, estudia la descripción de la distribución de los eventos, persona, tiempo y lugar. Es muy importante esas variables, no se les olvide, por favor, ¿ya? Y la epidemiología analítica va a ser aquella donde vamos a ver factores determinantes, como van a ser los demográficos, socioculturales, económicos y ambientales. Es decir, que hay una influencia de lo que viene a ser la salud de la población y estas llegan a ser una intervención, ¿no? O sea, mediante, ya sea que estudiemos mediante la analítica factores determinantes o mediante la descriptiva, la distribución de esos eventos, lo que vamos a hacer una intervención en salud para poder tomar acciones y evitar que las patologías se propaguen. Si hablamos de tipos de epidemiología, nuevamente trabajamos. La descriptiva nos habla de frecuencia de eventos de salud, persona, tiempo y lugar. Vuelvo a reiterar estas 3 variables, componentes importantes para lo que viene a ser la epidemiología descriptiva. La analítica, hemos hablado de lo que es la identificación de determinantes, busca las causas y factores de riesgo, plantea respuestas a hipótesis posibles que se estén, o sea, el por qué se está dando la enfermedad, vamos haciendo justamente un estudio de los brotes, es muy bonito esta investigación, cómo se da una enfermedad, qué debo hacer, cuál ha sido, cómo se ha dado el proceso, uso de métodos epidemiológicos para poder justamente responder a estas hipótesis. Vemos también que nos habla de enfermedades específicas y eventos de salud, que va a estudiar, que va a ver la epidemiología, como es la salud, enfermedad, lesión, discapacidad y todos los eventos en salud. No siempre va a hacerse seguimiento como tal de aquellas, o sea, nos enfocamos más a las transmisibles, pero la epidemiología no deja de lado a las no transmisibles u otros eventos en salud que se puedan dar y que podamos hacer un corte o que podamos hacer una intervención para evitar que esto se propague o que aumente. Y la aplicada, que obviamente ya va dándose netamente entre el campo de salud pública, el estudio de estas condicionantes, de estas variables en una determinada población. Hablamos para el cuidado de la salud de la población. John Snow, ¿quién sabe quién es Joe Snow? ¿Alguien ha revisado, ha visto? Sí, adelante. Es el padre de la epidemiología moderna. Un poquito más fuerte. Es el padre de la epidemiología moderna. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, en lo que he investigado es que en la época de la de él, un aporte importante que hizo fue acerca del estudio del brote de la cólera. Y Ya, muy bien. Justamente ahora vamos a ver este evento, que es uno de los eventos más didácticos para poder entender la epidemiología. Justamente, ¿cuál es el nombre, perdón? Mendoza Huanca. Mendoza Huanca Ruth. Ruth, ya. Entonces, John Snow es el padre de la epidemiología moderna. Justamente, como nos decía Ruth, se lo denominó así por demostrar que el cólera se daba por el consumo de agua contaminada y no así por el aire, porque hay teorías, ¿no? Por eso hablamos de diferentes teorías al momento de poder definir ciertos procesos. Y justamente cuando se dio el brote en Londres en 1854 del cólera, se utilizaron diferentes métodos para poder llegar a saber cuál era el problema. Y John Snow planteaba que esto se daba por el agua contaminada. Justamente ha hecho el estudio del brote, se investigó, estamos viendo acá. Como hablábamos de que esto era por contaminación de agua, ¿qué es lo que ha ido viendo él?
Esta justamente es la población de Londres, donde se han dado los casos. Los puntos azules que ven son los diferentes casos de cólera que han ido dando. Y tenemos aquí las bombas de agua, ¿no? Que se tenían y que repartían el agua. Y como no había un control, como obviamente, ¿quién quiere decirme qué es el cólera? ¿O cómo se produce el cólera? Eso lo han llevado también en el segundo año, ¿verdad? El cólera es una infección que tiene una diarrea intensa y está dada porque se ingiere agua o algún alimento que está contaminado con Vibrio cholerae. Ya, muy bien. Justamente es una infección, una enfermedad transmisible, infectocontagiosa, que lo que causa, nos decía, ¿cuál es el nombre, perdón? Nicole Peita. Paita. Nos decía Nicole que causa una diarrea profusa, ¿no? Es acuosa, blanquecina, tipo agua de arroz. Y como no había un cuidado y la defecación se daba o sea, no había el cuidado de la defecación, es que iba contaminando los pozos de agua, ¿no? Y es donde ahí mismo bebían el agua o lavaban los alimentos, por eso se da por agua contaminada, o al lavar los alimentos, o el riego que se da a los alimentos, que es lo que ha pasado aquí, porque acá en Bolivia el año, déjeme acordarme, 89 se dio igual un brote de cólera, ¿no? Justamente el brote se dio se dio primero en Perú, donde ya se determinó y se declaró la endemia, y como no hay mucho cuidado en las fronteras, pues pasó a Bolivia y se tuvo cuidados porque el agua, las verduras que compramos son regadas con agua en río abajo, ¿no? Con esa agua, y esa agua estaba contaminada, y es ahí que se dieron diferentes casos, ¿no? Entonces, es así que se daba, y Jon Snow ha estudiado cómo podría ser. Él ha dicho, cómo es el agua, ha planteado que se debía hacer una cartografía para localizar cuáles eran los orígenes de la bomba de agua. Y justamente hablamos ahí de la bomba de agua de Broad Street, ¿no? De la calle Broad Street, donde teníamos que era el foco de infección, porque mira, aquí tenemos más casos, ¿no? Más casos concentrados, y ya obviamente por el recorrido es que esto ha podido avanzar, pero es la bomba que estaba contaminada, y como había consumo de esta agua, es que se ha ido lanzando, ¿no? Entonces, al investigar esta patología, Snow mapeó los casos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos haciendo seguimiento de los casos para llegar incluso a cuál ha sido el caso cero, como se ha hecho en el COVID, ¿no? ¿Quién ha empezado, para ver cuáles han sido sus contactos y poder empezar a detener la cadena de transmisión? Y en este caso, Snow observó una concentración alarmante alrededor de la bomba de Broad Street, ¿no? Miren claramente alrededor de la bomba hay muchos casos concentrados. Snow propuso que el cólera era una enfermedad de transmisión hídrica justamente por esto, pero siempre al momento que planteamos teorías, cuando no hay nada seguro, hay críticas, hay contrateorías, hay rechazos, pero él ha realizado un trabajo de campo visitando casa por casa para entrevistar a los familiares de los fallecidos y comprobar si consumieron o no agua de esta bomba sospechosa de la calle Broad Street. Se hizo una intervención en salud pública a partir de esta investigación que él hizo, porque eso es lo que hace el epidemiólogo. El epidemiólogo como tal, el de campo, sale al campo, ¿no? A buscar la enfermedad, a ver las características, a hacer investigación entre los contactos, toma de muestras, hace el seguimiento clínico, revisiones de los pacientes o de los casos que han cursado con esta enfermedad para encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la intervención? Como él insistía que esta bomba era la contaminada, lo que él ha propuesto era retirar la manija de esta bomba para así poder frenar la diseminación de la enfermedad. Como tuvo, o sea, con toda la insistencia que Jon Snow lo hizo ante las autoridades, tuvo respuesta, y así pudo ayudar a que esta epidemia se controlara.
Obviamente para esto igual Snow ha trabajado con tasas, ¿no? Tasas de mortalidad, haciendo una comparación entre bombas como ha sido de Southwark y de versus Lambert y versus Douglas, ¿no? Para ver, o sea, hacer esta comparación de estudio, para ver si había o no contaminación y obviamente viendo con la bomba de Broad Street, ¿no? Y ahí ha confirmado que era el foco de infección. Y bueno, el trabajo que él ha podido aportar ha dejado claro que él ha sido el primero dentro de lo que es esta investigación, dentro de lo que es este estudio, para poder determinadamente la identificación de la fuente de infección, que esta era la causa y poder pararla y así poder controlar la enfermedad. Por ello, obviamente ha tenido un gran reconocimiento y ahora es considerado el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Y es así que ya se dan diferentes estudios. Este mapeo que ven, ya obviamente lo hacemos de manera digital, hay diferentes herramientas que nos ayudan, pero para eso es importante que en los centros de salud se haga la notificación de los casos. Notificación inmediata. El Ministerio de Salud a través de estos mapeos es que va haciendo seguimiento actualmente de lo que puede ser el chikungunya, los casos de sarampión, los casos de diferentes patologías, porque hay épocas, hay zonas que son, hay épocas y zonas que son endémicas, vale decir que la enfermedad es propia de la región, pero lo que tenemos que evitar es que los picos de esa enfermedad no sobrepasen el pico, bueno, la cantidad de casos normales que se reportan por por la temporada, en este caso la lluvia, ¿no? En estas épocas siempre es más probable que estas enfermedades empiecen a tener un aumento de casos, ¿no? Pero no debe superar el caso ya conocido. Entonces, recordando nuevamente, John Snow ha nacido en 1813, falleció en 1858. Fue un médico inglés, considerado el padre de la epidemiología moderna, utilizó métodos sistemáticos para identificar la causa fuente de la epidemia del cólera en Londres en 1854. Justamente, bueno, es un ejemplo de lo que es la bomba de agua de la calle Broad Street. Snow concluyó que la bomba de agua de Broad Street era responsable de la enfermedad, por lo cual hizo remover la llave de la bomba de agua y eso permitió que concluyera el brote, ¿no? Y por eso tenía este reconocimiento. ¿Cuáles son los usos de la epidemiología? Como les digo, dentro del campo de la salud pública es el área que más me encanta, es hermosa y muchos clínicos, después de hacer o sea, lo que es la residencia médica y ejercer, sí o sí se ven en la necesidad de estudiar epidemiología por la importancia para el seguimiento y estudio de casos, ¿no? Más allá, más aún si les gusta la investigación, porque epidemiología es investigar, pero ya las enfermedades. Los usos de epidemiología, ¿en qué se basan? En poder determinar la etiología, las causas de las enfermedades, poder elegir cuál intervención para modificar la historia natural de la enfermedad, o sea, hacer un corte, como lo ha hecho John Snow en este caso con el cólera, evaluar la efectividad de los servicios de salud, qué tan importante es su accionar este servicio de salud, si realmente hay eficacia y efectividad. Toman acciones inmediatas, lo que hacen realmente da resultado. Además de poder proporcionar una base para la investigación clínica, ¿no? La gestión de programas de salud pública y las políticas de salud. Como vamos generando datos a través de las enfermedades que se van reportando, tenemos una base como tal, con eso se hacen estudios para poder tomar acciones, generar programas en salud y las nuevas políticas de salud, ¿no? Como han sido en su momento del COVID, el uso de medidas de bioseguridad, poder priorizar la atención a poblaciones vulnerables y estas cosas. Vámonos un poquito entrando al siguiente tema, luego vamos a ir reforzando. Hablamos de los tipos de prevención. ¿Quién me quiere decir qué es la prevención primaria? Alejandro, luego Ariana y luego Shadia. Alejandro.
Shade. Doctora, la prevención primaria en sí busca cómo evitar una enfermedad. Ya. Un ejemplo de prevención primaria. Lavado de manos. Ya. Shadia Mita. Shadia, Shaden. Shaden. Ya, ok. Ariana. Igual de la prevención primaria. Sí, pero dame, fuera de la definición, otro ejemplo. Ya, bueno, en sí la prevención primaria es la que va a evitar que o sea, que aparezcan nuevas enfermedades y un ejemplo sería, por ejemplo, la vacunación. Excelente, Ariana. ¿Apellido? Ariana Mendoza. Mendoza, ya hemos participado. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, muy bien. Alejandro, prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando la enfermedad ya inició, pero está en una fase temprana. Su objetivo es el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento inmediato para que no evolucione a peor. Un ejemplo, Por ejemplo, en cólera, si no me equivoco, sí o sí se le tiene que dar una rehidratación. pero oye, no es diagnóstico, tú me has dicho que es diagnóstico. La definición está excelente. Un tamizaje, tal vez, ¿Ya? o un Tamizaje. tratamiento ¿Qué es el en tamizaje? glicemia, como la glicemia puede ser. Ya, ya. Ahora estás un poco más ubicado. Ale, apellido. Moscoso, Moscoso, Moscoso. Alejandro Rafael, ¿no? sí. Ya. Samantha Mileta. Nuevamente, Sí, prevención secundaria y un ejemplo. ya, la prevención secundaria se trata de diagnosticar las enfermedades en una etapa inicial y un ejemplo sería, por ejemplo, el Papa Nicolau para eh, cáncer cervicuterino. Excelente. Vane Paggi. Eh, Ejemplos más de secundaria y si quieres aclara la definición. ya, la prevención secundaria va a ser un conjunto de medidas que se van a realizar cuando la enfermedad ya ha iniciado, pero aún está ya en la fase temprana o está sin síntomas, como por ejemplo podría ser el control de la presión arterial para detectar lo que es la hipertensión. Ya, muy bien. Paggi, ¿verdad? Sí, Vanessa Pallisiles. Ya, ok. Laura Morales. Primaria, secundaria y terciaria, dentro de los niveles de prevención de Lever y Clark. La primaria no es nada más que la prevención del desarrollo inicial de la enfermedad. Es lo que hacemos, en primer año se les ha hecho hacer, por ejemplo, charlas educativas, ¿no? Porque estábamos tratando lo que decían a las compañeras, promoción y educación de la salud para evitar, para promover estilos de vida saludable, puede ser, o para evitar factores de riesgo. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero dentro de ellos han mencionado bien lo que son las vacunas, inmunización, reducir la exposición a un factor de riesgo, puede ser la aplicación de lo que es micronutrientes, ¿no? En los programas de nutrición al menor de 5 años para evitar anemias, desnutrición. Hablamos de lo que es justamente la dotación de micronutrientes. Entonces, son otras maneras de lo que es justamente prevenir enfermedades, ¿no? En su desarrollo inicial. La secundaria no es nada más que la detección temprana, como lo han mencionado, de enfermedades existentes para la reducción de la severidad y complicaciones.
lo que nos decía una de sus compañeras para el cáncer de cuello uterino, qué es lo que hacemos las mujeres a partir de que tenemos relaciones sexuales. Debemos hacernos el Papá Nicolau cada 6 años, perdón, de manera anual, y si se encuentra algún factor de riesgo al momento de evaluarnos en este examen anual, nos pueden sugerir que lo hagamos cada 6 meses, ¿no? Esto es dependiendo cómo esté el cuello, cómo lo encuentren de manera macroscópica. Si hay alguna lesión, mandarán a hacer el estudio y pedirán tal vez una biopsia, pero nos ayuda a poder detectar tempranamente la enfermedad. Nos podemos hacer una glicemia. Si mi familia yo sé que son diabéticos, más que todo ahora que están en medicina, que ya van a ser, ya son casi colegas, tengo que hacerme un examen mínimamente anual o cuidar mis estilos de vida, evitar fumar, beber, consumir mucho azúcar, porque ya tengo la tendencia de lo que viene a ser diabetes, entonces me haré mi glicemia, ¿no? O diferentes tamizajes dependiendo de la patología. A las personas, a los varones, ¿no? A partir de los 45 años, porque es una patología propia de la edad, el cáncer de próstata, se les hace hacer un antígeno prostático, ecografía de próstata, para obviamente detectar tempranamente la enfermedad, de haberla y tomar las acciones respectivas tempranamente. La prevención terciaria no es nada más que reducir el impacto de la enfermedad. Vámonos a la diabetes, decían, podemos tratar las complicaciones, se les vamos a dar bastante información a los pacientes para evitar que ya tiene la diabetes, sabemos que la diabetes no tiene cura, pero sí tratamiento, y lo que tenemos que evitar son las complicaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer controles de un fondo de ojo, ¿no? Para ver que no esté desarrollando retinopatía diabética, hablarle de la importancia de que cumpla el tratamiento para que no desarrolle una nefropatía diabética, una neuropatía diabética, o que tenga problemas dentro de la parte circulatoria, porque sabemos que microvascularmente igual afecta a la diabetes, que puede llegar a desarrollar o puede llegar a tener pie diabético, y esto a veces, muchas veces se soluciona solamente con amputación. Entonces ahí que hacemos la rehabilitación, o el ejemplo que tenemos aquí, rehabilitación para un accidente cerebrovascular, ¿no? Que lo ha mencionado su compañero. O tal vez alguno de ustedes o muchos ya han utilizado yeso. Después de que utilizamos un yeso, ¿nos hacen rehabilitación? Sí, ¿verdad? Porque el músculo se atrofia y si no queremos que eso quede peor, pues tenemos que rehabilitar para volver a tomar las actividades de siempre. Y les decía que dentro del texto del MOPE se van a encontrar de la prevención primordial. ¿Qué es la prevención primordial? Es nada más aquella que busca evitar el surgimiento y consolidación de patrones de vidas sociales, económicos y culturales que van a afectar o que afectan para que haya una elevación de riesgo de contraer enfermedades en la población, ¿no? Entonces, la idea de esta primordial es buscar este surgimiento y evitar que se eleven para, obviamente, controlar estos factores de riesgo. Vayámonos a algo importante que ya lo conocen, esto está en el MOPES, es un gráfico que lo hemos extraído de ahí. Este justamente es el proceso salud-enfermedad, pero ya de la mano con los niveles de prevención, ¿no? Tenemos en el proceso salud-enfermedad 2 periodos, ya muy marcados, que lo conocen desde segundo año, desde primer año diría yo, y ya en segundo con las materias de micro y parásitos seguramente lo han entendido un poco más, y ahora en infectología lo van a ver. Hablamos dentro de este proceso de salud-enfermedad que existen 2 periodos, un prepatogénico y un periodo patogénico. Antes de la enfermedad, que es el prepatogénico, hablamos justamente de la tríada ecológica. Esta tríada nos habla de que siempre para que se dé cualquier enfermedad debe existir un agente, un huésped y condiciones en el ambiente. Y que para que pase de este periodo, cuando esta balanza no esté equilibrada, hay un desbalance, pasamos del periodo prepatogénico al periodo patogénico, donde ya la enfermedad se va dando en el hombre. Es aquí, en el periodo prepatogénico, que debemos actuar con lo que es la prevención primaria, educando sobre salud y dando una protección específica. Si nos vamos al COVID, ¿cuál creen que sería la actividad de prevención primaria que hemos hecho en el COVID?
Mita, tenía pendiente Mita y Camila, si no estoy mal. Lavado de manos, doctora. Ya, lavado de manos, ¿quién me dijo? Mita Shaden. Mita, Shaden. Mita, ¿dónde estás? Me has dicho lavado de manos y barbijo, ¿no? Ya, muy bien. Camila, ¿hay algo más que pueda decir? ¿Perdón? Vacunación. ¿Vacunación? ¿Algo más? ¿Tú crees que puedes decirme algo más? También la higiene o ventilación, campañas para una adecuada higiene y ventilación. Ya, ventilación. Camila, apellido. Orihuela. Orihuela. ¿Alguien más? ¿Alguna actividad más que se pueda haber hecho en COVID, en el periodo prepatogénico? Yo, doctora, El era aislamiento, distanciamiento doctora. social. A ver, aislamiento, ¿quién me ha dicho? Yo, doctora. Yo dije distanciamiento social. Bueno, Ya, primero Vilma, Nina, aislamiento. Sí. Ya. Miranda, era el distanciamiento social, doctora, porque había que guardar 1 metro de distancia entre persona y persona. ya, Miranda, Mónica, ¿no? Distanciamiento físico lo vamos a llamar porque el social nos ha traído muchos problemas, ¿no? Justamente ahora, bueno, tenemos los resultados que hay mucha gente que se ha vuelto más tímida, introvertida, porque decía, no tienes que hablar con nadie, pero la virtualidad nos ha enseñado que ese distanciamiento solamente es físico, no totalmente social, ¿ya? Ya, ¿Algo doctora. más fuera de lo que mencionan los compañeros que se animen? Tal vez, doctora, perdón, buenas noches. Evitar la aglomeración, como por ejemplo se han cortado varias actividades, por ejemplo, no sé, tipo grupales, se han cerrado las discotecas, entonces eso era tipo evitar la aglomeración de las personas. Ya, lo voy a tomar como otra, pese que va con lo que ha dicho Miranda. Adriana, apellido. Mendoza Aparicio, doctora. Mendoza, Aparicio, ya. ¿Algo más? Falta algo bien importante. Uso de alcohol. Uso de alcohol en gel. Ya, a ver, ¿quién ha dicho primero alcohol en gel? Sí, los dos. Ya. Sí. A ver, ¿quiénes serán? Vanessa, Falliciles. Y Adriana, ¿qué? Ya, ¿y eso qué sería de lo que ya mencionaron sus compañeras? Prevención primaria. Ya, pero ya mencionan sus compañeras, ¿no? Lo que es la higiene. Era parte de la higiene el uso de alcohol. Les voy a tomar en cuenta. Entonces era Falliciles y... Adriana, ¿qué? Ok, ya. ¿Algo aparte de todo ello? ¿Alguien se anima? Ya han mencionado. Doctora, Barreras ¿cuál es el físicas. de superficies? A ver, primero, Nicole. Tal vez las barreras físicas que se pusieron de control, implementaron estas cápsulas en los hospitales, también para el tamizaje de los pacientes. Igual vamos a ver desde las físicas, pero no, a ver, otra de lo que han trabajado bastante en primer año. Tal vez las campañas, doctora, sobre educación y prevención. Camila, un poquito, no se escucha entrecortado. Las campañas de salud sobre promoción y educación. Ya, muy bien, Camila Orihuela. La educación, ¿no? Importante. ¿Sobre qué, Laurita? ¿Puedes aumentar ahí? Bueno, yo diría que podría ser un ejemplo de todo lo que dijeron mis compañeros, o sea, de todo el recopilado, como el Secundaria como la terciaria. Hablamos justamente que dentro de este periodo patogénico hay fases. Hablamos del periodo de latencia, que es cuando está dándose cambios en la persona que muchas veces no son muy notables. El médico tiene que ser muy acucioso para verlos y más que todo saber escuchar al paciente, ¿no? Cómo va dándose. O la persona que conoce saber, creo que estoy empezando a incubar la enfermedad, mejor hago estas medidas. Si ya hemos pasado esto antes de la enfermedad, si ya creo que debo ir a un lugar donde me diagnostiquen qué es lo que hacíamos, ¿no?
Para el COVID, que se ha hecho bastante y ustedes han aprendido a hacer, que era el antígeno nasal, ¿verdad? Para un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Porque si diagnosticábamos, si nuestro antígeno nasal salía positivo, debíamos derivarlo a un centro hospitalario para que le hagan una prueba más específica y empiece el tratamiento. O de lo contrario, porque estaba todo colapsado, lo que hacíamos era aislarlo, ¿no? Para evitar el aislamiento, ¿para qué utilizamos? Para evitar que contagien a los demás y esta balanza no se vea tan desequilibrada con tantos casos. Entonces aquí en el periodo de latencia hablamos de una interacción estímulo, hay contacto, un caso positivo con un caso, bueno, con alguien que está sano, pero no sabe que está enfermo y ahí es cuando empieza ese periodo de latencia, aquí hay un periodo de incubación, ¿no? Es el periodo de incubación justamente que se da. Luego empiezan a darse cambios tisulares, ya estos internos, hablamos de un horizonte clínico, ¿no? Hasta aquí está como que todavía sano, hay un poco de malestar, pero aquí ya se ven más evidentes y aquí ya empieza justamente cuando ya el huésped, bueno, el agente ha logrado ingresar al huésped totalmente, empiezan a presentar signos y síntomas, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en estas dos trabajamos con prevención secundaria. Si he hecho el diagnóstico precoz, debo dar tratamiento inmediato. ¿Para qué? Para limitar el daño. Para eso justamente trabaja la prevención secundaria. Diagnostico y trato inmediatamente. ¿Ya? Diagnostico y trato inmediatamente. Pero aquí más que todo nos vamos a dar con un diagnóstico oportuno para luego hacer el tratamiento. Y cuando ya se ha dado la enfermedad, está dado la enfermedad como tal, debo evitar que esto se complique, ¿no? Y si ha habido en el caso de COVID, ¿qué rehabilitación se ha hecho sobre todo? ¿O cuál era el órgano más dañado? Pulmones. Pulmones, muy bien. ¿Apellido? Mita Shaden. Shaden. ¿Y cuál era la rehabilitación o qué prevención terciaria utilizábamos en ellos? Oxigenoterapia. Ya, pero tal vez no podías acudir a un listado de enfermedades para que ustedes trabajen justamente esto, pero ya describiendo la enfermedad. Es como vamos a trabajar con este primer tema. Tenemos todavía tiempo. Laurita, tú me vas a decir el tiempo ya, si es que me pasó. Está bien, doctora. ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? 2 horitas, cumplimos. Ya, está bien. 8 ya me dices para que luego haga el llamado de lista, ¿ya? El proceso de la enfermedad que les he mostrado es de una edición anterior del MUPES y este es de una siguiente edición del MUPES, donde tenemos lo mismo, pero nos van agregando algunos componentes. Hemos hablado de la interacción porque tenemos la tríada ecológica, agente, huésped, ambiente, tiene que haber un equilibrio en el periodo patogénico. Cuando hay desequilibrio ya pasa al periodo patogénico porque hay la reacción del huésped ante esta presencia de este factor. Entonces, tenemos aquí una fase justamente etiológica, ¿sí? Donde vemos la causa de la enfermedad, que pueden ser determinantes sociales, ambientales, biológicos. Ustedes en el momento de hablar de prevención primaria me han dicho, se evitaba las concentraciones. Y es ahí que decía ustedes, han hablado de aislamiento social. Y eso genera otras patologías, pero tal vez algunos no tenían, me han hablado del uso de barbijo, vacunas, ¿no? Y ustedes me decían, me han hablado de aquello, ¿no? Tal vez sociales no creen en las vacunas, no se han vacunado. Ambientales, han hablado de que tenía que hacer campañas de lo que era ventilación. Tal vez las casas eran muy cerradas. Biológicos, hemos hablado que hay factores, bueno, hay factores de riesgo que son no modificables, como lo que es la edad, el sexo, enfermedades genéticas que no podíamos cambiarlos, entonces eso está presente y así parte de la causa para que se dé la enfermedad y tal vez se complique. Y también en la etiología están los factores de riesgo y protectores, ¿no? Que podíamos tener. Factores de riesgo, enfermedades, protectores, tal vez tener la vacuna, el tipo de alimentación que uno podía desarrollar. Y se habla de un periodo de latencia justamente cuando pasa de esta fase etiológica a la fase preclínica que le hemos visto. Ahí pasa un tiempo hasta que se dé la enfermedad, porque tiene que haber tiene que haber un estímulo para que realmente ya pase la fase clínica, donde ya el huésped va a tener las reacciones, ¿no? Va a presentar la sintomatología,
va a estar ya la enfermedad presente en él, y la fase postclínica, pues debemos evitar que haya daños en nuestro paciente, y debemos dar la curación, diagnóstico oportuno, tratamiento inmediato y hacer la rehabilitación dependiendo cuáles sean las complicaciones, ya para evitar discapacidad, cronicidad o muerte en nuestro paciente. Entre este proceso de salud de enfermedad también tenemos que tomar en cuenta que hay lo que es en el periodo patogénico condiciones ambientales, sociales, presencia de agentes microbiológicos. Por eso igual era importante el uso de barbijo, y en las diferentes patologías o enfermedades que se da es lo que se toma en cuenta. Factores inmunológicos, susceptibilidad a la enfermedad, genéticos, estilo de vida que puedan llevar, pues les es muy importante la educación en salud que podían haber hecho con la población, y hasta la ocupación. ¿Quiénes estaban más expuestos para esta patología? Justamente era el personal de salud. Se habla igual de la parte militar, cuando ha habido el hecho de las restricciones, la parte de los medios de prensa, los comunicadores que salían a las calles, todos aquellos que estaban en contacto directo con la población. En la fase ya preclínica, hablamos que se dan cambios biológicos tisulares, ya se hace evidente dentro del paciente, y hay un horizonte clínico, donde si no detectamos acá tempranamente, ya se va a ver marcado lo que es la sintomatología, que nos va a ayudar más fácilmente a hacer el diagnóstico, pero es lo que tenemos que evitar. Primero, como médicos, debemos actuar en la fase preclínica o en el prepatogénico, porque se dice que cuando ya se da la enfermedad, el médico ha fallado, porque aquí deberíamos nosotros accionar, educar para evitar que se enferme. Sin embargo, si ya diagnosticamos la enfermedad, ¿qué es lo que debemos evitar? Evitar que este paciente llegue a tener un impacto en su salud, en la parte laboral, en la parte social, familiar y económica, ya que la enfermedad, si no la tratamos a tiempo, si no es tratada adecuadamente, lo que va a pasar es de que esta persona, muchos les ha pasado, han llegado a perder el trabajo, la familia, cuando ha fallecido alguien, pues igual quedaba con complicaciones, con problemas. Algunos han quedado con igual esta parte pulmonar dañada, y pues ya no pueden desarrollarse como antes. Entonces ahí viene la prevención, no se olviden primaria. La primordial ya les he indicado cuál es, ¿verdad? Les decía que en el MOPS, justamente en esta última edición, nos habla de la prevención primordial, donde tomamos en cuenta estas condiciones, que esto llega, o sea, si realmente trabajamos en limitar estas condicionantes, vamos a poder evitar que se desarrolle la enfermedad. Y la prevención primaria, la protección específica, vacunación, les he indicado igual entrega de micronutrientes y la educación en salud. Secundaria, diagnóstico precoz, diferentes tamizajes, y perdón, uno de los compañeros estaba hablando del tratamiento, yo le corté, pero ahí tenemos el tratamiento inmediato, ¿ya? Si puedes, después me recuerdas para que este igual lo corrija. Y limitación del daño. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ustedes como médicos, y eso no se les tiene que olvidar, y siempre les digo a mis estudiantes, no se les olvide por qué han entrado a estudiar medicina. Ustedes han entrado a medicina para cuidar la salud de la población, ¿verdad? No para dañarla más. Entonces, el hecho de escuchar, el hecho de dar un diagnóstico preciso, adecuado, acordarse el juramento hipocrático que van a hacer concluir su carrera es muy importante, porque lo que tienen que hacer es primero no nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño. Y por último, prevención terciaria, rehabilitar. ¿Para qué? Para que se inserte nuevamente en la familia, para que nuevamente pueda relacionarse con las personas, para que nuevamente pueda ir al trabajo de manera normal, y para que la economía no se vea mermada, ¿no? Es ahí lo que tenemos esto, y vamos a hacer una prevención cuaternaria, que ya es, obviamente, dar y fortalecer lo que es todas estas condiciones. Estamos a tiempo. Entonces, ya sea, se van a traer una hojita para el día martes, yo les indicaré enfermedades y me van a trabajar. Este es mucho más sencillo, este es un poco más complejo. Yo quisiera que se traigan una hoja bond, tamaño carta, o tal vez sí, carta, oficio, para que ustedes van a describir van a hacer el proceso de la enfermedad, de la patología que yo les llegue a indicar. Ya eso lo vamos a trabajar en aula. Bueno, aquí es una enfermedad muy clara que se dio, justamente un caso muy importante que lo estudiamos, el arenavirus. Una de sus ex compañeras, que era auxiliar de
de salud pública, falleció, bueno, se contagió de lo que era el arenavirus y era la paciente Vilma. Ella era interna y es algo aquí que les recomiendo a mis estudiantes indicarnos todo, o sea, con el doctor Barrantes, que igual ha vuelto a ser coordinador este año de internado rotatorio, ponemos en activación lo que es la comunicación virtual, o sea, mediante WhatsApp nos comunicamos porque los distribuyen a distintas áreas y a veces es muy difícil que ustedes, o sea, puedan salir de la población dependiendo de dónde vayan. Lamentablemente es interna, pues estaba en provincia, en Palos Blancos, en el Centro Integral Palos Blancos, donde se dio justamente el primer caso, ya fue nuestro caso 0 del arenavirus. Si no estoy mal, esto fue el año 2019. Ya era su penúltimo rote. Sí, era el tercer rote de su internado rotatorio. Y pues lo que pasó, ella se contagió de arenavirus, o sea, estuvo expuesta, la sacaron a hacer fumigación de las casas, pero no le dieron los materiales adecuados, los implementos de prevención. Al parecer, bueno, fue picada, lo confundieron con dengue. Los médicos, bueno, la doctora, porque es más, creo que no sé si habrá entrado a la cárcel, se estableció un proceso, la universidad igual intervino para buscar, obviamente, respuesta porque era hija única. Y la interna no nos avisó a tiempo. Cuando ya supimos del caso, estaba más delicada, se entró con ambulancia a sacarla de allá. En el transcurso, como el médico no llevaba los implementos adecuados, el médico que estaba con ella en la parte de atrás de la ambulancia se contagió y cuando la interna llegó aquí del Hospital Arcoíris, la ambulancia del Hospital Arcoíris contrataron los familiares. Y la derivaron al gastroenterológico, donde conseguimos una unidad de terapia intensiva. Ese tiempo estábamos trabajando con la doctora Belsu. La doctora Belsu estaba a cargo del internado rotatorio. Estaba otro coordinador de internado y era jefe de departamento. Y vimos el caso, lo atendimos. Hubo un periodo de incubación que si ella nos avisaba a tiempo, tal vez hubiéramos podido tomar acciones y retirarla inmediatamente del centro. Ella primero estaba en la Asunta, la cambiaron, fue al Centro de Salud de Palos Blancos. Miren, desde aquí esto tuvo un periodo de incubación entre junio y julio. El 9 de julio, en el estudio que se ha hecho, ha iniciado los síntomas. Le dijeron que era solamente dengue, la doctora la trató muy mal, luego nos enteramos de aquello porque nos dio acceso a los mensajes de WhatsApp, en el cual le hicieron, porque era un hospital de segundo nivel, primero en donde estaba ella, y obviamente había una cantidad elevada de glóbulos blancos, además de otras características, por lo cual debían haberle dado de alta, o sea, debían haberle posibilitado que la interna salga, pero se opusieron a ello, le dijeron que debía seguir trabajando, ella no informó, y lamentablemente pues ya vino a la ciudad de La Paz, la trasladaron y falleció el 18 de julio. En este caso, bueno, aquí tenemos Hospital del Norte, Hospital Cannabis, otro caso, pero en el caso de nuestra interna, contagió en el hospital, en el gastroenterológico, al especialista que falleció también. Y ahí se armó una alerta para poder evitar que haya propagación de casos, ¿no? Pero después, en otro caso que se dio después, pues habieron casos secundarios. En este caso de la interna, tuvimos contacto con la Embajada de Estados Unidos y pudimos sacar por una semana a los internos para capacitarlos, sobre todo aquellos que estaban en área de los yungas, para poder prevenir en ellos y decirles cuál era la manera de accionar ante esta patología. Esto ya es un caso de cómo se ha dado igual.
Esto es de la interna, perdón, de nuestra interna, porque ella habla del Hospital Arcoíris, el Hospital de Clínicas, lo que se ha ido dando, el gastroenterológico. Aquí vienen los casos. Este es un seguimiento que se hace, dinámica de transmisión de la fiebre hemorrágica por arenavirus. La Paz, semana 18, semana epidemiológica 18, la semana epidemiológica 29 del 2019. La primera semana de abril se dio un caso 1, caso 2, caso 3. Vámonos, ¿dónde está la interna? Hospital Municipal. En mayo de 2019 se dieron contactos durante la atención del caso, pero lo confundieron con lo que era dengue. La ambulancia vino, era igual entre junio y julio que se dio esto. Se contactó al Hospital de Clínicas, aquí tienen el gastroenterológico. Hubieron contactos, lamentablemente, como les digo, el médico especialista falleció y se ha ido haciendo seguimiento de los casos. El médico que la transportó en la ambulancia estaba en riesgo de fallecer, pero se pudo hacer un tratamiento adecuado. Entonces han habido personas que han estado expuestas al caso cero y se han dado casos confirmados, pero sin embargo, al darse esta patología, se han activado diferentes códigos de alerta y a los internos nos hemos capacitado en comunicación de riesgo, cómo poder informar a la población para poder realizar medidas preventivas. Bueno, yo creo que ya para cerrar, creo que he podido hacer menos del tiempo. A ver, aquí tenemos algunas cosas de epidemiología. Cuando les hablo de epidemiología, lo que piensan, ¿quiénes? Cuando ustedes hablen con sus amigos de epidemiología, ¿qué es lo que van a pensar? Que es como ustedes están trabajando en epidemiología, han debido ver diferentes películas, eso igual hay una que nos va a ayudar bastante para que vean el seguimiento de esto y lo vamos a analizar. Contagio, por ejemplo, es una excelente película para ver la dinámica de lo que es el sistema de vigilancia, la falla en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que piensa mi familia. Cuando yo hablo de epidemiología, lo que piensa la sociedad, ellos ven solamente vacunas, la familia nos ve tranquilos porque dicen, es que él no va a clínica. A veces los amigos obviamente nos ven así, pero esto es un epidemiólogo netamente de campo. Sí, hay diferentes pensamientos dependiendo a quién le diga que estoy actuando en epidemiología, pero actualmente lo que nos falta en nuestro país son medidas de bioseguridad, ¿no? Y la pandemia nos ha hecho ver esto, pero las diferentes patologías que tengamos son las que nos han ayudado a ir avanzando y mejorando en lo que es el manejo de las diferentes enfermedades. ¿Consultas, preguntas, dudas? Gracias, Gabriela.